medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 35 del libro El conflicto de los siglos, que se titula ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Recuerda suscribirte a nuestro canal para que recibas notificaciones acerca de nuestros próximos videos. Y hoy me acompaña Pastor Orlando González, y es una alegría, como siempre, poder dedicar un espacio a clamar a nuestro Dios. Les invitamos a orar. Dios eterno, gracias por tu amor y tu misericordia. Concédenos hoy la alegría de crecer y de escudriñar un aspecto interesante de tu palabra. Revela tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros y haznos entender tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior estuvimos dialogando acerca de la doctrina de la inmortalidad del alma y estuvimos viendo cómo se ha torcido lo que dice la Escritura acerca de la muerte. Pero la obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Sagradas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido oscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura, de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores, enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto, a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles y la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, prepara el camino para el espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los poseídos anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Si como la enseñanza, los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Representan un medio de comunicación considerado sagrado, del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. Ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, sin sospechar ningún peligro. Dan oído a estos espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas
que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a los seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos visitantes del mundo y de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Sagradas Escrituras. Aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos da a su testimonio una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen el Creador en el mismo nivel que ellos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y se prosigue en la tierra desde hace unos 6,000 años. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los mediums. Pero, si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdades manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron el resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obras directas de ángeles malos, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las Sagradas Escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los nigromantes de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. San Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 10. Y el apóstol San Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara en Apocalipsis 13 y 14 lo siguiente: obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra, por medio de las señales que se les ha dado poder de hacer. Lo que predice aquí no es simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de su engaño,
adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Y esto es precisamente lo que encubre al gran seductor cuando el sigilio es lo que más conviene a sus fines. El que vestido con el brillo de celestiales serafines pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Apela a la razón por la presentación de temas elevados. Deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes y de amor y caridad. Excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. Satanás seduce hoy día a los hombres de la misma forma que sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentándolos en ellos el deseo del conocimiento prohibido y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismo. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto y que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Además, que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo cuando la conciencia espiritual se despertó en él: todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. Así, el lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre, sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla de juicio o modelo de carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente.
a los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales. El espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana. Nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que la tendencia hacia el mal sea satisfecha. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. Ha hecho morir y está haciendo morir a miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana, y para completar su obra declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas y los que más bestiales apetitos y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Jesús. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Sagradas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que le eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritualistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solían llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Y lo podemos comparar en Números 25, 1 al 3, Salmo 106, 28 y 1 de Corintios 10, 20. Y Apocalipsis 16, 14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue la declarada abominación para el Señor y era solamente prohibida so pena de muerte, como lo registra Levíticos 19, 31 y 20, 27. Aunque el hombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad, el acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media.
Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes que se han abierto camino entre las sociedades científicas que han invadido iglesias y que han sido escogidos por favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás le declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno ante los ojos de Jehová, y él se complace de los tales. O si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2:17. La palabra de Dios dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponéis tinieblas por luz y luz por tinieblas. Isaías 5:20. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Durante su permanencia en la tierra, niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora, o ponerlo a un lado por anticuado, y para reemplazar la palabra de Dios. Ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone en la oscuridad, precisamente donde le conviene que esté, el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos, y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira de los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodean la vida de Jesús. Después de procurar, así como la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años. Revelan su carácter verdadero y estas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales.
Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras que cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes. Pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en el terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la oración fervorosa de fe puede libertar a esas almas prisioneras. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido atrae las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles, y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Lo que de tal suerte se abandonan al poder satánico, no comprenden a dónde los llevará su conducta. Pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. El profeta Isaías dice: y cuando os dijeren acudid a los espíritus y a los adivinos, que chirrían y mascullan, responded: ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y en las manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan clara del corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y siguen adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos. Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades, malicias espirituales en los aires. Satanás
no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente, como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras, escrito está. Y Satanás puede hoy citar las Sagradas Escrituras, como en tiempo de Cristo, y volverá a pervertir las enseñanzas de aquellos para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es eminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, según Apocalipsis 3:10. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es, con todo, el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviará a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por el Satanás. El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse del amparo de los juicios de Dios. Y hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote cual torrente, no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Isaías capítulo 28, versículo 15. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su penitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Pero hay otros, quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los asertos mentirosos del espiritismo. La obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciesen fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y los escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones
de las Sagradas Escrituras referentes a Cristo, el plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, débiles y supersticiosos, que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engaitar al mundo entero. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que le hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en lo poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi a 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, serán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Dios, el Señor, dice: también pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie cuando pasare el azote, cual torrente. Vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías capítulo 28, versículos 17 y 18. Amigo que me escuchas, el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo solemne. Es un tiempo donde estamos viendo a nuestro alrededor los engaños del espiritismo y cada vez son más aceptados. La doctrina se predica en los hogares, en la iglesia, en la televisión, en fin, en las escuelas. Y estamos siendo bombardeados por este engaño atroz. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda de nuestro Salvador y necesitamos aferrarnos a las Sagradas Escrituras para ser protegidos contra los engaños de este enemigo. Yo quiero invitarte a inclinarle el rostro para pedirle a Dios de su protección. Oremos. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, Señor, en esta hora queremos pedirte que redoble los esfuerzos de los santos ángeles para que rodeen nuestra vida y nuestra casa, para ser protegidos de los engaños del enemigo. Permítenos separarnos y rechazar cualquier pecado acariciado, y permítenos, Señor, estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Confiamos en tu protección, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarte que
te inscribas a nuestro canal para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Y quiero decirte que esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones, bendiciones. Y recuerda que compartir ayuda a que otros conozcan la verdad en Cristo Jesús.